Muy bien, mi nombre es Manuel Flores, soy un investigador de blockchain. Soy el fundador de lo que es la comunidad de Bitcoin Monterrey, organizador del evento de Bitcoin Day para México. Ya tengo más de 6 años colaborando con el ecosistema cripto y blockchain a nivel global. Soy también representante y socio de la Alianza Blockchain Iberoamericana, representando a lo que viene siendo México. Y pues bueno, ya tengo bastantes años aquí en el ecosistema hablando sobre lo que viene siendo criptomonedas, blockchains, DLTs y todo este mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy la sesión va a ser un poco larga, digamos, porque pues es uno de los temas bases de todo lo que van a estar viendo en este challenge. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy va a ser fundamental para todo lo que quieran armar ustedes. Y pues bueno, les recomiendo que se pongan pues muy cómodos, que traigan algún té, sodas, cerveza, lo que quieran tomar. Y que pues bueno, que disfruten. Entonces vamos a ver un poco sobre lo que viene siendo Bitcoin y blockchain. Como les mencionaba, todo esto es base de lo que ustedes van a estar creando durante estos días. Si vemos aquí, por ejemplo, las imágenes que coloqué para este slide, se ven un poquito chicas, pero hay muchas similitudes en cuanto a cuando hablamos de una criptomoneda y cuando hablamos de blockchain. Sin embargo, aunque están entrelazadas, tienen eh, diferencias y bueno, vamos a ver un poco sobre ambas, como quiera. Y bueno, algunos se van a preguntar si este evento es de Creed o si vamos a hablar de criptomonedas en general, ¿por qué hablar sobre Bitcoin en específico? Pues bien, con apenas 12 años de existencia, Bitcoin ya ha superado lo que es el crecimiento que tuvo en sus primeros años el Internet y ya se ha colocado como el desarrollo disruptivo con más aplicaciones hacia el futuro, el día de hoy. ¿Y esto por qué? Porque cubre dos áreas de mayor impacto en lo que es la vida del ser humano. La primera es la economía y en segundo lugar, la tecnología. Entonces, por eso es muy importante hablar sobre Bitcoin, aparte de que, como vemos en esta otra slide, de Bitcoin se desencadena toda una serie de subcriptomonedas o lo que hoy conocemos como altcoins. Justamente entre ellas está Decred. Decred está basado en el código de Bitcoin y podemos ver que existen muchas criptomonedas que utilizaban el código de Bitcoin y incluso estas monedas tienen submonedas y esas otras submonedas también a su vez, ¿no? Entonces, todo esto ¿por qué? Porque gracias a lo que es el código abierto, se puede obtener las bases de una moneda que ya es atractiva para la gente, hacer algún cambio y tener una nueva alternativa que mostrar al mercado. Entonces, para la mayoría de la gente, las criptomonedas se consideran al día de hoy como inversiones de alto riesgo, ya sea para millennials o para inversores de Silicon Valley, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que se está perdiendo entre todo esto, entre todo este hype y especulación, es que la mayoría de las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin fueron creadas para hacer algo y no tienen un amplio rango y tienen un amplio rango de casos de uso. Y hoy vamos a hablar de algunos de esos casos. Entonces, lo primero que mucha gente piensa cuando hablan de criptomonedas es, y si les están hablando de riqueza rápida, ¿no? En especial cuando vemos, por ejemplo, personajes como Chang Chao, el fundador de Binance, este, que pues bueno, se convirtió en los grandes criptomillonarios del mundo en apenas unos cuantos meses. O también cuando vemos, por ejemplo, predicciones como las que hizo John McAfee hace algún tiempo, donde decía que para el final de 2020 Bitcoin iba a costar $500,000, ¿no? Entonces, todo esto hace cierta idea de que igual las criptomonedas son una forma de buscar riqueza rápida y pues bueno, no es así.
Entonces, como les comentaba, mucha gente cuando empieza a hablar sobre criptomonedas o escucha de criptomonedas, se deja llevar por cosas como esta y piensan que se trata de algo de riquezas rápidas, ¿no? Sin embargo, tenemos nosotros que diferenciar entre lo que viene siendo algo innovador o una persona innovadora y creativa que crea una plataforma disruptiva a pues, lo que nosotros conocemos como shitcoin sellers, scammers, vendedores de ICOs y demás, que simplemente son gente que pues busca justamente sacar dinero rápido, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar mucho eso porque, pues bueno, cuando llegamos al mundo de las criptomonedas, lo primero que tienes que aprender es a sobrellevar lo que se conoce como el FUD, que es las siglas de Fear, Uncertainty y Doubt en inglés, que es temor, incertidumbre y duda, porque bueno, de eso está lleno todo este ecosistema, está lleno de gente que está hablando sobre inversiones enormes, sobre tecnologías disruptivas y demás, y realmente uno se llega a perder entre todo esto, ¿no? Entonces, comenzando por el inicio, ¿qué es una criptomoneda entonces? Una criptomoneda es un activo digital diseñado para trabajar como un medio de intercambio que va a utilizar criptografía para asegurar las transacciones, que van a ser en este caso financieras, controlar la creación de unidades adicionales, es decir, nuevas monedas, y verificar la transferencia de los activos. Con esto vamos a tener un control descentralizado, contrario a monedas digitales centralizadas de cualquier otro tipo y sistemas de bancos centrales. ¿Para qué? Para tener un control descentralizado de cada moneda, vamos a trabajar mediante una tecnología que es una tecnología de libro distribuido, comúnmente conocida como un blockchain. Y esto va a ser lo que nos va a servir como base de datos pública para estar verificando las transacciones que se realicen. ¿Qué resuelven las criptomonedas como tal? Las criptomonedas resuelven en sí dos cosas importantes. La primera es el envío de dinero internacional que utilizando métodos tradicionales es caro y lento debido a las comisiones e intermediarios. Es decir, si nosotros queremos enviar un pago de aquí a Europa, por ejemplo, pues bueno, nos van a cobrar tanto el cambio de moneda como varios intermediarios una tarifa por dicho pago, ¿no? Y también existe un número considerable de personas en varios países, especialmente países en desarrollo, que no cuentan con servicios bancarios. Entonces, para todos ellos, todo este mundo de criptomonedas es una salida, una alternativa que bueno, viene a resolverles sus problemas. También vamos a ver que cumplen con tres características básicas. La primera es que trabajan en entornos sin confianza, es decir, que no tiene que confiar una persona con otra para trabajar en el sistema. También vemos que es inmutable, que no va a haber alguna forma en que alguien pueda manipular la información y que son descentralizadas. Entonces, todas estas son las tres características bases que toda moneda debe de tener, ¿no? Entonces, empezamos ya sobre el tema de lo que es Bitcoin. Cuando hablamos de Bitcoin, hablamos de dos cosas. Hablamos tanto de una moneda como de una plataforma tecnológica. De hecho, desde hace muchos años se utiliza diferentes formas de escribir lo que es la palabra o las siglas para diferenciar de qué estamos hablando. Cuando hablamos de una moneda, escribimos todo con minúsculas y cuando hablamos de Bitcoin como una tecnología, se escribe con mayúsculas sus siglas o la primera B. En forma muy concreta, Bitcoin es dinero digital descentralizado que sirve para transferir valor a través de Internet sin pasar por intermediarios. Digamos, eso sería la forma más simple de explicar lo que es Bitcoin, ¿no? A su vez, Bitcoin nos da por primera vez la oportunidad de que un usuario de Internet transfiera una pieza única de propiedad digital de manera que quede garantizado que esta va a estar resguardada y segura y que todos pueden saber que se realizó dicha transferencia. Así nadie puede dudar de que esta es legítima. Entonces, esto nos da
un nuevo sistema de digitalización de confianza. Ya no requerimos todos esos intermediarios para tener confianza de que una transacción, pues bueno, fue segura. ¿Y por qué importa todo esto? Porque bueno, la mayor motivación detrás de Bitcoin y de las criptomonedas como tal es que el sistema financiero que existe al día de hoy no ha evolucionado en más de 20 años. Si nosotros hacemos algo de research, por ejemplo, las tarjetas de crédito, pues bueno, ya tienen más de 50 años y no hemos visto que haya gran evolución en ellas. Por otro lado, no es una oportunidad de enriquecerse, sino más bien una oportunidad de encontrar de cambiar la forma fundamental en la que nosotros vemos las finanzas, la banca y el dinero en cómo funcionan en el siglo XXI. Debemos de ponernos a pensar cuando nosotros hablamos sobre criptomonedas o de soluciones sobre criptomonedas y blockchain. Nosotros debemos de pensar en los billones de personas que no tienen un acceso a la banca ni tampoco una esperanza de acceder a esta. Y luego pensar en qué pasaría si todas estas personas son capaces de correr un banco dentro de su celular Android de $25 y qué impacto puede hacer todo esto para el mundo. Entonces, ese es el poder de las criptomonedas. Entonces, cuando nosotros comprendemos que Bitcoin pasó en el año 2009, después de una gran crisis, puede que nosotros pensamos, pues, ¿por qué existe? ¿Quién lo necesita? ¿Qué hacemos con esto? Si solamente se trata como una visión que tienen muchas personas anarquistas de encontrar algo que le dé al dólar y ganarle al dólar, o de ganarle simplemente a todo, incluso al oro, pues bueno, no lo es, sino que se trata de tener una nueva elección, en especial para la gente que vive en países donde, pues bueno, esta elección es muy importante. ¿Por qué? Porque vienen en países donde, pues bueno, tienen gobiernos que no les dan la libertad, por ejemplo, de hacer transacciones con cualquiera, o donde prácticamente la banca se parece más al crimen organizado. Pues bueno, tenemos que Bitcoin es una moneda digital, que es personal, persona a persona, es global, está diseñado para Internet, está modelado en base al oro y se comporta como un efectivo en línea. También nos fijamos que no tiene una autoridad central y es deflacionario por naturaleza. Esto quiere decir que no hay nadie detrás de las elecciones que se toman dentro del ecosistema que de forma unilateral pueda decidir algo. Y deflacionario quiere decir que su valor va a ir incrementando conforme avanza el tiempo. También, pues bueno, sabemos que va a haber 21 millones de bitcoins creados o minados, como se les denomina, entre lo que es la actualidad y el año 2140. ¿Esto por qué? Porque dentro del código de Bitcoin hay un cierto algoritmo que nos indica cómo se va a ir creando nuevas monedas hasta que llega un cálculo matemático donde sabemos que en el 2140 ya no se van a poder crear nuevas monedas. El único factor regulado en el sistema es que el número de monedas generadas a través de la minería, bueno, es el número de monedas generadas a través de la minería. Actualmente la red permite que sean minados o generados 6.25 bitcoins cada 10 minutos y esto va cambiando cada 4 años. Justamente esta división de que cada 4 años se va pudiendo minar la mitad de los bitcoins que se minaban antes es lo que nos permite nosotros generar ese cálculo de que en el 2140 ya no se van a poder crear más. ¿Sí? Entonces esto nos da una visión general de en sí cuánto va a haber en el sistema y esto es lo que le da también su característica deflacionaria. Tenemos que la moneda es divisible hasta en 8 decimales y este número puede ser ajustado dentro del protocolo de ser necesario. Es decir, si en algún momento estos 8 decimales son, pues bueno, ya no son suficientes porque, no sé, el precio subió demasiado o se perdieron muchas monedas y hay pocas en circulación,
pues bueno, se puede modificar en el código y ya no hay ningún problema. Cualidades generales, pues bueno, encontramos que es descentralizado, que tiene una alta velocidad, que tiene un costo mínimo de transacción. La mayoría de las veces, en este momento no, porque está un poco congestionada la red, que son cuestiones de cosas técnicas que se están resolviendo. Está disponible a las 24 horas. Tenemos transacciones irreversibles. Aquí no es como en los bancos de que alguien te hizo una compra en tu tienda en línea y después pide un contracargo y se quedan con el producto y tú te quedas con nada, ¿no? Es pseudonónima, que ahorita vamos a ver qué significa eso. Tiene características como escasez, durabilidad, portabilidad, fácil almacenamiento. Es de difícil falsificación. Hasta el momento no se ha podido falsificar ni un solo Bitcoin. Es fungible y divisible y tiene un libre mercado. Entonces, todas estas características son cualidades que le ayudan nos ayudan a nosotros a darle un cierto valor a esta moneda y mediante el libre mercado nosotros decidimos el precio que tiene como tal. Cuando hablamos de que es pseudoanónimo, nos referimos a que, a diferencia, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, donde queda un registro histórico y donde se identifica la persona que está haciendo la transferencia, o con el efectivo, donde no existe ningún tipo de registro alguno, con Bitcoin tenemos un registro histórico, pero no se puede identificar de forma clara o sencilla quién es el usuario que está haciendo dichas transacciones. Entonces, da hasta cierto punto algo de anonimato, pero tampoco demasiado como para que no sea transparente todo lo que está ocurriendo en la red. Algo interesante es que todo esto proviene de una solución anónima. Apareció en el 2008 una persona o un grupo, todavía no se sabe a ciencia cierta, que se llamaba Satoshi Nakamoto. Y esta persona diseñó el protocolo y lo lanza en el año 2009 dentro de una mailing list de criptografía. Y pues bueno, debido a que Bitcoin se basa en principios de código abierto, cualquier persona puede verificar cómo funciona. Y pues bueno, así fue como varias personas fueron adoptándolo. Esta persona se retiró a finales de 2010 de todo. Y bueno, hay que tener muy en claro que aunque sea el creador de este protocolo, no tiene ni tendrá el control de la red de Bitcoin nunca, ¿no? O sea, esto está verificado por todos los que han visto el código fuente y han visto que no hay una puerta trasera o una forma en que de repente aparezca y tumbe abajo la red, ¿no? Entonces, es realmente relevante la identidad de esta persona o personas que crearon todo esto. Algo interesante es que dentro de su visión estaba el que software puede ser una solución para las crisis financieras y su solución fue el convertir unos y ceros en lo que viene siendo dinero. ¿Cómo inicia todo esto? Como mencioné, en el año 2008, Satoshi lanza lo que es un white paper, es decir, un escrito de formato tipo académico donde explicaba cómo se puede tener un sistema de pagos electrónicos persona a persona. Entonces, ya con este white paper de apenas 9 páginas, ya incluyendo lo que viene siendo bibliografías, pues es de donde nació todo lo que conocemos hoy como todo el entorno de criptomonedas, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que Bitcoin no fue la primera moneda digital que existió. Ya antes había otras propuestas, como por ejemplo B-Money o BitGold, que de hecho son cosas en las que se basó Satoshi Nakamoto para crear Bitcoin. Así como Hashcash, creado por Adam Back, que todavía es un personaje bastante reconocido en el ecosistema. Todos estos tenían alguna función que después fue adoptada por Bitcoin para hacer lo que es hoy. Además, otra cosa que tuvo que ver Satoshi fue el cómo resolver el problema de los generales bizantinos,
que databa de 1975 y se trataba de cómo cómo transmitir información confiable a través de medios no confiables. Porque nosotros lo que queremos es enviar, a final de cuentas, información valiosa, ya sea dinero o datos personales, a través de Internet y que no pueda haber alguien que los manipule, ¿no? O que se apropie de ellos. Entonces, eh, él pudo resolver este problema y así fue como obtuvo Bitcoin y resolvió lo que nadie había podido resolver antes, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, él se dio cuenta que la parte más importante de los bancos no era lo que tenían en las bóvedas, sino lo que tenían en sus libros contables. Entonces, él buscó la manera de que pudiésemos colocar esta bitácora de los bancos no en un solo sitio, sino que todos los usuarios tuvieran una copia actualizada al mismo tiempo. Sin embargo, obviamente, si nosotros tuviéramos una copia actualizada de la bitácora de nuestros bancos, mucha gente lo primero que haría sería intentar modificar esta copia para su propio beneficio. Entonces, Satoshi lo que hizo fue tomar la debilidad del mundo digital, que es que puedes copiar cualquier cosa de forma muy sencilla, y lo usó como una fortaleza para que pudiéramos tener copias perfectas de manera instantánea, todos al mismo tiempo. Y una vez que alguien de que alguien tuviera una copia diferente, esta sería descartada, evitando así que hubiera un fraude. ¿Cómo hizo todo esto? Pues bueno, utilizando principalmente dos tecnologías. Por un lado, lo que viene siendo la prueba de trabajo y por otro lado, el uso de curvas elípticas. También es de notar que la mayoría de las tecnologías utilizadas por Bitcoin hasta hace corto tiempo, ninguna era más actual que el año 2001. Es decir, utilizó tecnologías que ya existían y simplemente las utilizó de tal manera en conjunto que creó algo nuevo y novedoso. ¿Cómo funciona? Pues bueno, desde el punto de vista del usuario es sumamente sencillo. El usuario no se da cuenta de muchas cosas que ocurren detrás. El usuario simplemente, pues ya saben, saca su smartphone, abre una aplicación, escanea un código en una pantalla y presiona enviar y listo, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista técnico es donde ocurren muchas cosas, ya que tenemos una red global de persona a persona, también una red de verificadores, todo un registro público que es el blockchain. Y pues bueno, cualquier persona puede estar viendo las transacciones y esto involucra muchas cosas. Cualquier persona puede procesar estas transacciones con poder de cómputo de hardware especializado y ganar recompensas en bitcoins por dicho servicio. Esto es lo que conocemos como prueba de trabajo y se le llama minería, que también lo vamos a ver más adelante. Justamente, de hecho, actualmente se ha intentado hacer una propaganda por el Banco de México de utilizar algo muy similar a Bitcoin, que es el CODI, donde igual sacas una cartera, pones un monto y envías, ¿no? Entonces, es algo que adoptaron los bancos de Bitcoin ya hoy en día. Entonces, también es importante que hablemos de lo que vienen siendo las llaves privadas. Dado que Bitcoin no cuenta con una autoridad central como un banco, todo depende de la seguridad y la accesibilidad de la llave privada. Bitcoin básicamente es una base de datos compartida donde todos los Bitcoins se almacenan. Pero para poder acceder a ellos se necesita una llave privada. Esto es como si tuvieran un casillero en un banco y pues ustedes necesitan una llave para poder acceder a los fondos de ese casillero. Es exactamente lo mismo. Cualquiera que tiene la llave pues puede acceder a los fondos y gastarlos sin ningún problema. En el contexto de Bitcoin, una llave privada o private key es un número secreto que permite gastar Bitcoins y toda dirección de Bitcoin cuenta con una llave privada que pues se almacena dentro de su cartera. Esta llave privada va a estar siempre matemáticamente relacionada con la dirección de Bitcoin y nosotros vamos a poder generar esta dirección de Bitcoin en base a esta llave privada.
Sin embargo, no podemos hacer lo inverso. No se puede saber la llave privada de alguien teniendo su dirección pública. Entonces, cuando los hackers intentan robar bitcoins, ellos lo que intentan robar es el acceso a las llaves privadas. ¿Cómo se conforman estas llaves privadas? Mediante lo que viene siendo la tecnología de ACDSA y la tecnología de blockchain. El ACDSA es el algoritmo de firma digital con curvas elípticas. Y pues bueno, uno de los principales problemas de Satoshi fue el cómo distribuir todas las llaves para acceder a estos fondos. La visión era el que se pudiera compartir de manera sencilla lo que era la llave pública, de una forma en que fuera una extensión muy corta, es decir, que no tuvieras que escribir muchos caracteres o enviar muchos caracteres, de forma que también fuera segura, que fuera un bajo coste computacional y que fuera sencillo de utilizar. Todas estas características eran fácilmente alcanzables gracias a la criptografía de curva elíptica. Por lo tanto, por esta razón es que Satoshi adoptó este sistema, ya que además, pues bueno, es uno de los más seguros, estaba muy comprobado, y Satoshi decidió utilizar el estándar de curva elíptica SEC P256K1. Esto es importante, más adelante lo vamos a ver por qué, pero no es el estándar que utilizan la mayoría de todos los otros sistemas del mundo. Lo que es el SHA-256 utiliza varios estándares y digamos, es el segundo más reconocido. Sin embargo, no es el más utilizado. Y vamos a ver algo interesante al respecto después. Sin embargo, bueno, esta curva elíptica tiene una seguridad como quiera muy bien comprobada y resultó perfecta para aplicarla para el sistema, ya que el costo de generar las claves y validar las firmas es muy bajo, es decir, puedes utilizar cualquier sistema y lo va a hacer sin ningún problema. No importa que sea un sistema muy antiguo, muy arcaico. Y además permite que puedas generar claves públicas prácticamente infinitas. ¿Para qué sirve todo esto? Para generar lo que viene siendo el concepto de propiedad. Por cada una de las transacciones de salida de la cadena de bloques, es decir, por cada transacción que se realiza, hay una dirección que tiene grabada dicha salida. Para utilizar una dirección en una transacción, quien paga debe firmar digitalmente esta transacción utilizando la llave privada correspondiente. Esto va a evitar que alguien pueda hacer una transferencia no autorizada. Y dado que solamente el usuario conoce dicha clave, no se puede firmar la transacción de otra forma. A su vez, la red va a poder verificar que la firma utilizada sea la llave para la llave pública que se está firmando. Y pues bueno, hay que tener muy en claro que si se pierden estas llaves privadas, no hay forma en que se puedan recuperar. Y pues bueno, y tampoco va a haber una forma en que tú puedas comprobar que eras dueño de cierta cantidad de activos. ¿Esto también a qué conlleva? Pues bueno, que ahora la información es dinero, que una clave secreta de 32 bytes puede controlar millones de dólares, que se aumentan las expectativas en cuanto a seguridad informática y de red, que el dinero puede ser almacenado en cualquier dispositivo, ya sea computadora, teléfono, papel, etcétera, y que siempre vamos a tener dos opciones. La primera es almacenar tus propios bitcoins, lo que quiere decir que tienes el control total de tu dinero, que nadie te lo va a poder confiscar o te lo van a poder robar, pero sin embargo que es muy sencillo que puedas perder 32 bytes de información. Si eres alguien descuidado o si tienes algún fallo de tu respaldo, lo que sea, y no supiste resguardarlo, pues bueno, vas a perder todo. Por otro lado, vamos a tener que también va a haber servicios que nos permitan almacenar los bitcoins y que ellos van a poder controlar de forma más segura que tú.
pero pues van a tener problemas, por ejemplo, de autentificación de usuarios. Por ejemplo, si tú tienes una cartera en línea y esa cartera lo que utiliza es un usuario y password, pues bueno, ya tienes los mismos problemas de seguridad que cualquier correo o sitio web. Y pues bueno, también está el riesgo de la contraparte, de si de repente esa empresa en la que tú estabas confiando desaparece o es cerrada o hackeada o cualquier cosa, pues bueno, es un riesgo que tienes que correr, ya que no existen pólizas de seguros para lo que es Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. También de lo que mencionábamos sobre las direcciones, estos van a ser un identificador que va a iniciar con un 1 o un 3 y va a tener de 27 a 34 caracteres alfanuméricos latinos, excepto el 0, la O mayúscula, la I mayúscula y la L minúscula. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede errar entre uno y otro. Y pues bueno, por eso se creó una forma en que se pudieran generar las llaves públicas sin utilizar estos caracteres. Esto lo vamos a representar normalmente con un código QR para facilitar su uso. Van a ser anónimas, no van a contener la información del propietario. Y de lo que hablábamos de que prácticamente se pueden hacer una cantidad infinita de direcciones, pues bueno, vamos a poder tener una cantidad de 2 a la 120 de posibles direcciones generadas. Si nosotros lo ponemos en perspectiva con otra cosa, pues podemos tener, por ejemplo, los granos de arena de la Tierra, es solamente 2 a la 63. Y pues bueno, prácticamente tenemos el doble de eso para generar llaves a como nosotros queremos, ¿no? Entonces, es prácticamente también matemáticamente improbable que algún día nosotros generemos una llave que ya está siendo utilizada por otra persona y pues eso nos brinda mayor seguridad. Todas estas llaves obviamente tienen que ser administradas de alguna forma y lo que se utiliza son las carteras digitales, donde vamos a tener distintos tipos. Vamos a tener las carteras web, vamos a tener las carteras que son por aplicación de un smartphone, vamos a tener también aplicaciones para computadora, para desktop, para Mac, y vamos a tener lo que son las carteras físicas. Obviamente, las web van a ser digamos, las más inseguras, por así decirlo. Mientras que las otras, pues bueno, va a depender de la seguridad que tengamos en nuestro smartphone, en nuestra computadora, y por ello nacieron las carteras físicas. Las carteras físicas son dispositivos independientes que se conectan mediante el puerto USB, algunos también por Bluetooth, y lo que permiten es que las llaves se manejen de manera offline, y cuando nosotros necesitamos hacer una transacción, lo que hacen es que conectamos mediante el puerto USB y lo único que hacen es firmar la transacción. Las llaves nunca salen del dispositivo y no hay forma en que algún virus o troyano o lo que sea que tengamos en nuestro equipo pueda modificar lo que ya está dentro de estos otros dispositivos. Entonces, también recordar que entonces en nuestras carteras no se almacenan los bitcoins, sino las llaves de acceso para los mismos. ¿Y por qué tenemos varias direcciones? O sea, ¿por qué no podemos utilizar simplemente una sola dirección? Pues bueno, esto por dos cuestiones. Una es por cuestiones de privacidad, ya que si siempre utilizaras la misma dirección para todo, pues bueno, sería muy sencillo que alguien esté controlando o verificando cuántos fondos estás manejando tú en tu vida diaria, ¿no? Entonces, imagínate que si siempre tuvieras tu cuenta bancaria a la vista de todo el mundo, pues bueno, sería algo peligroso, ¿no? Y por otro lado, bueno, cada que nosotros creamos una transacción, realmente se hacen dos transacciones. Digamos, si nosotros quisiéramos enviar 5 bitcoins, bueno, si tuviéramos nosotros 5 bitcoins y quisiéramos enviar uno a otra persona, se realizarían dos transacciones. Por un lado, se envía el bitcoin que queremos enviar a esa otra persona y por otro lado se envían los 4 bitcoins restantes a otra dirección dentro de nuestra misma cartera.
A esto se le denomina como cambio o direcciones de change address. Entonces, ¿esto por qué? Porque como dije, para mantener cierta privacidad, ya que al final de cuentas ves dos transacciones y no sabes cuál fue un pago para otra persona y cuál está volviendo a tu cartera. Entonces, es difícil después, cuando vas haciendo más transacciones, sería muy sencillo después saber quién tiene cuántas bitcoins en su cartera, ¿no? Por otro lado, no solamente cuando hacemos una transacción, no solamente enviamos la cantidad que nosotros queremos darle a la otra persona, lo que nos está pidiendo, sino que también tenemos que pagar una, una tarifa de transferencia. Entonces, sería, faltaría algunos bitcoins que se estarían cobrando de lo que estamos enviando. Entonces, siempre tenemos que tomar una dirección que tenga más bitcoins de lo que estamos nosotros enviando. ¿Por qué? Porque se van a cobrar de ahí también una tarifa de transacción. A final de cuentas, vamos a tener dos transacciones donde automáticamente se va a tener lo que vamos a pagar a la otra persona, lo que nos va a regresar de cambio y también ahí se va a incluir esta tarifa de transacción. Otra de las razones por qué tener diferentes llaves en nuestra cartera es porque existen lo que se denomina transacciones de múltiple firma o carteras de multifirma. Normalmente, una llave pública firma con su llave privada para hacer un movimiento. Sin embargo, también podemos tener opciones mucho más complejas, donde, por ejemplo, se requieran tres llaves donde se tengan tres llaves y se tenga que firmar con dos al menos para que se pueda realizar una transacción. Esto se le denominaría una transacción 2 de 3. Entonces, ¿esto por qué nos sirve? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una asociación con alguien más y, digamos, dos o tres personas mueven los fondos de una empresa y no queremos que una sola persona tenga el control total de los fondos, pues bueno, podemos poner una restricción donde al menos dos personas sean necesarias para autorizar un movimiento de fondos. Por otro lado, las transacciones vienen siendo una sección de datos confirmadas con una firma. Como decíamos, todo esto es el uso de las llaves privadas que son enviadas a lo que viene siendo la red de Bitcoin en forma de bloques. Normalmente va a tener una referencia a transferencias anteriores y se asocian con un cierto número de Bitcoins con una o más direcciones de Bitcoin. No se van a encontrar encriptadas, que eso es un error muy común que se piensa de que se cree que cuando se habla que Bitcoin utiliza mucha criptografía, se piensa que todo en la Bitcoin está encriptado. No, ni en Bitcoin ni en ninguna blockchain los datos se encuentran encriptados. La encriptación se utiliza para la cuestión de las firmas de las transacciones, las confirmaciones y demás, pero la información como tal está en texto claro. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Si ustedes después quieren hacer una solución, por ejemplo, de votaciones o de cualquier otra cosa y hay datos que son sensibles, no los van a meter a la blockchain así como así, porque ahí van a estar en texto claro. Entonces, la cadena de bloques va a ser donde se van a combinar todas estas transacciones y pueden ser encontradas y verificadas. Entonces, Bitcoin está definido por una secuencia de transacciones que comienza desde la creación de las monedas como tal, como una recompensa de bloque, y después el dueño de dicho Bitcoin lo transfiere al siguiente, firmándolo digitalmente, como se haría con un endoso de cheque. Esto nos lleva a el blockchain como tal, donde, pues bueno, el blockchain viene siendo la parte más importante de Bitcoin, ya que es su bitácora pública y es donde se van a registrar todas estas transacciones utilizando la unidad contable que es el Bitcoin como tal. Esto se va a lograr sin la intervención de ninguna autoridad central y el mantenimiento es realizado por una red de nodos enlazados
van a estar corriendo el software de Bitcoin y donde cualquiera puede acceder. Todos estos nodos van a estar validando que las transacciones sean válidas, bueno, valga la redundancia, y van a agregar a su copia de la bitácora estas transacciones y las van a enviar también a otros nodos. Es decir, se encargan de distribuir la información entre ellos mismos. Esta red está distribuida de forma internacional utilizando una tecnología similar a la de BitTorrent, donde, por ejemplo, cada nodo no envía el total de la blockchain como tal hacia todos los demás, sino que cada uno envía una fracción del blockchain, digamos, las últimas transacciones que tuvo en su registro, y de esta forma es más optimizado el cómo se envía la información de un nodo a otro. La cadena es el único lugar donde podemos decir que se ubican los bitcoins. Como hemos dicho, ahí están siempre los bitcoins en la blockchain como transacciones no gastadas. Y pues bueno, la cadena de bloques contiene todas las transacciones de la red, desde lo que se considera el bloque génesis, que es el primer bloque de toda blockchain. Y en el caso de Bitcoin, este bloque fue minado el 3 de enero de 2009. Y lo que se hizo fue introducir un texto que era el encabezado del diario Times, que decía The Times, 3 de enero de 2009, The Chancellor of Brink on the second bailout of the banks, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para que pudiera ser comprobado que este bloque no fue preminado antes del lanzamiento, o que se minara después de este mismo, ¿no? Entonces es una forma de verificación, digamos, extra de que, pues bueno, la red se lanzó justamente en ese día. Entonces, me están diciendo que haga una pausa para darles algo de chance para preguntas. Entonces, adelante. Sí, podemos poner la manita para preguntar. Está en la esquina inferior del lado izquierdo, hay una manita y tomaremos unas 5 a 10 preguntas, porque ya bastante información. Adelante, Isaac. Voy a leer las preguntas porque algunas personas no tienen micro. Manuel, ¿consideras que es seguro invertir para comprar? Ok. Esta pregunta todavía no tiene mucho que ver con la presentación, entonces la vamos a pasar al final. Yesaía pregunta que no entendió muy bien la parte de las llaves y las carteras. Y hay otra pregunta de Josué. Dice, sigue siendo muy inseguro porque de nada sirve que las llaves sean muy seguras. Al final del día las carteras las va a manejar un tercero. Muy bien. Bueno, como mencioné, con las carteras nosotros siempre tenemos dos opciones. Por un lado, obviamente la opción más sencilla para cualquiera es dejar la chamba a otra persona, es decir, utilizar un sistema que sea administrado por alguien más, donde tú tienes simplemente un login y un password para ver tu balance, y la cartera la administra alguna empresa. Sin embargo, como mencionas, pues prácticamente esto es volver a un paso atrás y es una forma insegura de manejar todo esto. El problema aquí es que nosotros tenemos que volvernos a ser responsables de la seguridad de nuestra información. Estamos muy mal acostumbrados a que otras personas administren los riesgos por nosotros. Por ejemplo, con el banco, nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues se me olvidó mi NIP, ¿no? Entonces voy a que me restablezcan el NIP. No, ¿sabes qué? Me robaron. Bueno, pues voy a meter alguna queja, ¿no? Aquí no hay alguien que interponga algo por ti, ¿no? Sino que tú eres 100% responsable de todas estas llaves, porque, pues bueno, por algo existen estos intermediarios, ¿no?
Si tú no eres alguien capaz de administrar la información de forma segura, si piensas que eres incapaz de hacerlo, pues bueno, utilizas un servicio de terceros y eso te va a costar. Te va a costar ya sea una mensualidad o te va a costar, digamos, algo de privacidad o lo que sea, ¿no? Pero siempre va a haber un costo intermediario. Y sin embargo, pero si tú te das el tiempo de investigar un poquito más, de buscar la forma en que sea sencillo administrar todo esto, pues bueno, va a ser muy, muy, muy seguro. O sea, hay formas, digamos, ya llegando casi a la locura de administrar esto de forma totalmente segura hasta el momento, pero obviamente sí requiere conocimientos técnicos. Sin embargo, tú como una persona normal que quiere utilizarlo para el día a día, lo que puedes hacer es una cierta cantidad de fondos, manejarla en sistemas, por ejemplo, administrados por alguna empresa. Y lo que viene siendo tus fondos reales como ahorro, digamos tus fondos grandes, eso sí, darte un tiempecito y estudiar cómo guardarlos de forma segura tú mismo, ¿sí? Entonces, así ya tienes los dos mundos, tienes por un lado facilidad y por otro lado tienes seguridad. La primera pregunta sobre si podemos volver a resumir lo de las llaves privadas, las llaves públicas y cómo es que esto es una cartera. Bueno, las llaves privadas y las llaves públicas. La llave privada va a ser como si fuera tu firma que pones en un cheque, ¿no? Es la autorización para poder mover los fondos que tú tienes. La llave pública va a ser como, por ejemplo, tu dirección de correo, ¿sí? Donde todo el mundo te va a poder estar enviando cosas, te van a estar enviando fondos. La llave pública va a ser siempre derivada de tu llave privada, es decir, cuando tú tienes tu llave privada y la introduces en un software de cartera, te va a mostrar la llave pública correspondiente para que alguien te pueda enviar fondos que tú puedes administrar. Y pues básicamente eso, la cartera viene siendo simplemente un software que te ayuda a hacer la administración de todas estas llaves privadas y ver los fondos de tus llaves públicas. Muy bien. Entonces, ahorita seguimos con las preguntas que estaban en el chat. Vamos a continuar con la presentación. Algo interesante o algo así como que chusco es que la palabra blockchain no aparece en ningún lado de lo que escribió Satoshi Nakamoto. Blockchain fue algo que se creó tiempo después. En el código original de Bitcoin se utilizaba la expresión de time chain o cadenas de tiempo. Justamente en lo que es el white paper, sí se hablaba de un timestamp server, es decir, un servidor de marcas de tiempo, como la tecnología subyacente de Bitcoin. Y time chain se define como una estructura de árbol que comienza en un bloque génesis, y de ahí se desencadena otra serie de cosas. La explicación habla de cómo un bloque, como múltiples bloques son, digamos, encadenados uno con otro, candidatos a enlazarse a la cadena más larga y que solamente serán válidos los bloques que se enlacen a la cadena principal. En términos esenciales, pues bueno, esto lo conocemos como blockchain, pero pues bueno, entonces realmente lo que es un blockchain viene siendo un servidor de marcas de tiempo, donde cada una de las transacciones o cada uno de los bloques de información van a estar enlazados unos con otros, y ahorita vamos a ver cómo se enlazan unos con otros. El blockchain viene siendo como una estructura de datos. Esta estructura de datos agrupa todo en bloques, ¿sí? Cada que nosotros tenemos cierta cantidad de transferencias, estas se acomodan en bloques, digamos como páginas de un libro contable. A estos bloques se les añade metainformación, que viene siendo relativa a otros bloques anteriores dentro de la cadena. Esto lo hace mediante técnicas criptográficas para que si nosotros queremos manipular la información de un bloque anterior, el bloque siguiente sea inválido. Entonces nosotros nos damos cuenta que alguien quiso mover información para su propio beneficio. Aquí tenemos, por ejemplo, una anatomía básica
de un bloque y de un blockchain, donde, por ejemplo, en la parte superior tenemos el número de bloque, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una transferencia, nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Mi transferencia fue metida en el bloque número 52, ¿no? Entonces, siempre hay un identificador de bloque, después un identificador de prueba de trabajo, después un identificador de prueba de trabajo del bloque anterior, es decir, la referencia, ahí justamente, del bloque anterior, el identificador del bloque anterior va en el nuevo bloque para seguir una secuencia. También tenemos lo que son las transacciones como tal. Y eso diríamos que la parte anatómica más básica del blockchain, ¿no? ¿Cómo se conjunta todo esto? Pues bueno, lo que se hace es que se toma toda la información, se toma el número del bloque, se toman las transacciones, se toma un número nonce, que ahorita vamos a ver qué es, el hash del bloque anterior. Todo esto se codifica en un solo hash. Digamos, aquí yo estoy entrando en cosas un poco más técnicas, pero creo que el público aquí es de todo, justamente por el challenge. Entonces quise meter también tecnicismos. Y pues bueno, ya tenemos ahí lo que viene siendo el hash de nuestro nuevo bloque. Existen muchos más datos dentro de un bloque, como por ejemplo registro de hora, un número aleatorio que se le denomina un nonce, que es parte de la minería. Es justamente este número nonce, es un número que se busca encontrar para generar un hash con cierta cantidad de ceros en el bloque. Y es por esto que se recompensa a las personas que están haciendo minería. Y ahorita lo vamos a explicar más a fondo. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle de cómo se compone todo un bloque y demás, pero bueno, quise dejar las estructuras por si de repente les es útil. ¿Por qué? Porque, bueno, como vemos aquí, pueden tener muchos datos un solo bloque de información. Entonces, resumiendo todo esto, el blockchain viene siendo una lista validada de bloques que se ligan a su bloque predecesor hasta llegar al bloque génesis, ¿sí? ¿Cómo se genera y qué es lo que llamamos la prueba de trabajo que mencionamos hace un rato? La prueba de trabajo va a ser lo que se utiliza para validar el siguiente bloque y los bloques anteriores a él. En la red de Bitcoin se utiliza un tiempo de bloque de cada 10 minutos. Eso significa que basado en el número de mineros, que viene siendo lo que se denomina un hash rate, la dificultad para resolver cada bloque incrementa para que los bloques sean encontrados aproximadamente cada 10 minutos. A veces un bloque puede encontrarse a los 8 minutos, a veces a los 12, pero digamos el estándar son 10 minutos. Y el protocolo siempre intenta que sea cada 10 minutos. El recálculo para si está variando demasiado todo esto, se hace cada 2016 bloques. Con esto, los bitcoins son creados como recompensa por el proceso de trabajo, donde los usuarios ofrecen su poder de cómputo para verificar y guardar pagos en la bitácora, es decir, crear nuevos bloques. Y a esto se le llama minería. Si globalizamos, el proceso de la minería hace diferentes funciones. Nos va a generar nuevas transacciones que son distribuidas a todos los nodos. Es decir, todas las transacciones van a pasar por los mineros y de ahí van a ser distribuidas hacia todos los demás. Cada minero recolecta estas transacciones en un bloque. Cada minero trabaja en encontrar la prueba de trabajo para dicho bloque, es decir, para hacer más segura la red. Cuando la prueba de trabajo es encontrada, transmite el bloque a todos los nodos, es decir, hace más grande la cadena de bloques. Los nodos aceptan el bloque solo si las transacciones en él son válidas y no fueron ya gastadas. Aquí se evitan los dobles gastos. Y los nodos se expresan la aceptación de dicho bloque al trabajar en crear el próximo utilizando el hash del bloque aceptado. Es decir, si un minero envía un bloque a la red y
el hash no corresponde a que sea el bloque siguiente al que se tenía antes, quiere decir que este minero está intentando crear bloques de la nada o bloques con información falsa, ¿no? Entonces los nodos van a decir, ¿sabes qué? Tu bloque no es válido y va para atrás y tampoco tiene la recompensa. ¿Cómo se mina? Pues bueno, ya habíamos mencionado, se utiliza por de cómputo. En este caso se utiliza software especializado, que es software de minería, por ejemplo CG Miner, que lo que hace este software es simplemente hacer la validación de encontrar un número nonce, que es lo que viene más adelante, que nos genere un hash de cierta cantidad de ceros de un bloque. ¿Esto cómo? Mediante el uso de ya sea CPUs, GPUs o ASICs, que son sistemas especializados para hacer este tipo de tareas, para hacerlas de forma más óptima y más rápida, para encontrar estos hashes. El nonce viene siendo un campo, como vimos, dentro de los bloques, cuyo valor es tal que el hash que se genera al poner este número dentro del bloque y sacar un hash de toda la información de dicho bloque, nos dé un hash con cierta cantidad de ceros iniciales. Esto hace que un bloque sea válido y una vez que este bloque es válido, bueno, se le recompensa a la persona por haber trabajado en esto. Cualquier tipo de cambios en los datos del bloque, pues bueno, van a hacer que sea inválido. Entonces tenemos 5 etapas en lo que viene siendo la comprobación de bloques. En la primera, se construye el bloque en base a varias transacciones pendientes dentro de la red, lo que se conoce como un mempool. Después, los mineros van a empezar a procesar todos estos bloques en base a encontrar un consenso de cuál debería ser el nuevo bloque. Después, uno de los mineros encuentra una solución, es decir, encuentra este número aleatorio, el nonce, que sea válido, envía este nuevo bloque a la red. Después, los otros miembros de la red verifican que este hash sea correcto. Y después, ya cuando la mayoría de los mineros están de acuerdo de que este bloque es bueno, lo empiezan a difundir al resto de la red. Y digamos, todo esto se puede resumir en estas imágenes, donde tenemos por un lado a alguien que está enviando una transacción de Bitcoin, lo envía, llega a los mineros crean los bloques, minan y obtienen una recompensa. Y luego esa recompensa se puede utilizar también para hacer otras transacciones. Y pues bueno, del lado derecho tenemos lo que viene siendo un equipo ASIC, con eso se mina, y abajo el software corriendo. Y todo esto nos genera lo que es el consenso distribuido, que viene siendo la actuación de los participantes de la red, verificando y confirmando la certeza y unicidad de las transacciones. Y aquí es donde ya encontramos lo que habíamos mencionado, que todo esto nos va a dar las 3 características de que debe tener una criptomoneda, que es que sea sin confianza, donde nadie tiene que confiar en nadie para que funcione la red, ya que todo es verificado por todos y por los mismos algoritmos de la red, donde todos en la red tienen una copia de todas las transacciones y no necesitas confiar en nadie para verificarlas. Y que, pues bueno, hay una incentivación en que todos los actores actúen conforme a las reglas, ¿sí? Por base de ideas económicas, se crea un incentivo para que todas las personas sean honestas dentro de la red. Si alguien quiere ser codicioso y hacer una manipulación de la red, tiene que elegir entre defraudar la red por alguna transacción que ellos hicieron o permitir utilizar esos recursos que ellos tienen para ganar justamente más dinero en la red. También nos da la inmutabilidad, que significa que nada puede ser deshecho. Perdón, que no puede ser deshecho. Va a ser sumamente improbable que alguien pueda reescribir la historia por esta cuestión de la minería. Es imposible que cualquiera que no sea el dueño de la llave privada pueda mover fondos. Y todas las transacciones van a ser siempre guardadas en la red. Y también encontramos la descentralización, debido a que todo esto es mediante personas que están
distribuidas alrededor del planeta, pues bueno, la cadena va a estar siempre descentralizada de forma política, nadie la va a estar controlando, arquitectónica, que no hay un punto central de falla de infraestructura, es decir, no importa si se va la luz en todo México, va a seguir funcionando Bitcoin porque hay nodos en Estados Unidos, en Canadá y demás. Sin embargo, nada más va a estar centralizada de forma lógica, es decir, todos en un mismo acuerdo de cómo va a funcionar la red. Va a ser tolerante a fallas, va a ser resistente a ataques y va a ser resistente a colusión. Es decir, que nadie va a poder tener poder suficiente para hacer algún cambio, digamos, como los gobiernos lo hacen. Hasta aquí algunas dudas. Preguntan si las transacciones son inmediatas o hay que esperar debido a verificar, ok, eso se va a ver. ¿A qué te refieres con recompensa? Ok, a lo mejor eso queda un poco al aire. Administrar nuestras wallets y si puede ser baneado o vetado de este tipo de redes. ¿Dónde podemos comenzar a administrar sobre nuestras wallets? Ok, eso puedes empezar a buscar sobre qué es una hot wallet y una cold wallet. Y eso te va a dar la pauta para seguir investigando. Pero bueno, estoy tomando el tiempo de Manuel. Bueno, voy a responder la pregunta de Daniel de las transacciones. Las transacciones realmente son inmediatas. Simplemente, por un lado, es el tiempo en que se disemina la transacción. Digamos, lo que viaja a la transacción en la red como tal, en viajar de un nodo a otro. Y por otro lado, lo que viene siendo las confirmaciones de dicha transacción. Las confirmaciones te van a ayudar a estar seguro de que esa transacción no va a ser revertida o cancelada después, ¿sí? Entonces, tú instantáneamente, prácticamente cuando te mandan una transacción, te va a decir ahí transacción pendiente, ¿sí? La vas a ver en 2-3 segundos en tu cartera y te va a decir transacción pendiente. Ya desde ese momento, entre comillas, puedes considerar que tienes fondos, pero lo más recomendable es esperar a que diga que fue verificado por 1 o 3 veces. Y esto puede variar en diferentes redes. En Bitcoin, estas verificaciones, como dije, son cada 10 minutos, es decir, te esperarías entre 10 y 30 minutos para decir, ok, esta transacción es 100% segura, que nadie me la va a quitar. Y en otras redes, pues bueno, este tiempo es menos, ¿no? A lo que me refiero como recompensa es los 6.25 bitcoins que dije que se pagan a los mineros cuando encuentran un nuevo bloque válido. Y voy a responder la de si se puede ser baneado o vetado de este tipo de redes. No se puede ser baneado o vetado porque, bueno, son abiertas y cualquiera puede bajar el código y puedes conectarte desde cualquier lado. Es muy diferente cuando dicen que, digamos, es ilegal el uso en algún país a que no te puedas conectar porque la red no te lo permite. Y la última es si pueden existir bloques inválidos. ¿Cómo es eso? No se supone que los crea el minero, sí, pero puede haber mineros pues que intentan simplemente crear bloques para su beneficio, para ganarse simplemente la recompensa. Y intentan también, por ejemplo, crear bloques con transacciones que no existen realmente. Digamos, ellos hacen una transferencia, intentan modificar la transferencia antes de que a otra persona lo mine para hacer un doble gasto, lo que sea. Digamos, estos son intentos de ataques y estos son los bloques que se consideran inválidos, ¿sí? Al final la red se da cuenta y, bueno, los desecha. Muy bien, vamos a proseguir. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque, bueno, tenemos muchos beneficios generales. Para la gente es un control completo sobre tu dinero. Es más barato, más rápido, más conveniente. Elimina fraudes de tarjetas. Elimina los problemas de identidad, donde se roban, por ejemplo, la identidad de las personas que compran en Target. No pueden ser falsificados, etcétera, ¿no? Para los establecimientos, como dije, no existen los fraudes por devoluciones de chargeback. Las tarifas son prácticamente nulas, entonces es mucho más barato tener que, por ejemplo, que estar pagando una terminal. Y de manera global, pues bueno, también son monedas neutrales y son universales, entonces
tú puedes estar viajando de país en país sin tener que estar haciendo cambio de moneda, sin tener que estar diciendo, oye, ¿sabes qué? No se permite ciertas monedas dentro del país o lo que sea, ¿no? Entonces, no hay restricciones de zona. ¿Dónde se utiliza? Estos son unos ejemplos de México, nada más para mostrar que se utiliza en todo tipo de negocios, cervecerías, hoteles, peluquerías, comidas, servicios en línea, vuelos y demás. También se utiliza bastante para lo que viene siendo las remesas. Cualquier país que envía remesas, pues bueno, con Bitcoin son instantáneas cada 24 horas al día, tiene cobertura global y tiene comisiones mucho más bajas que un envío internacional. Además que cambia, por ejemplo, todo esto de llenar un formato de Western Union a simplemente llenar 2, 3 campos en una aplicación y hacer el envío del dinero. ¿Qué impactos ha alcanzado de forma global? Pues bueno, ya tenemos desde hace varios años lo que viene siendo firmas muy, muy reconocidas, como por ejemplo Dell, Newegg, Overstock, Zynga, Steam y otros que aceptan ya este tipo de pagos. También universidades como la Universidad de Nicosia, que incluso ya tiene un doctorado al respecto. Wikimedia, tenemos a Greenpeace, PayPal, incluso PayPal ya dijo que va a aceptar criptos o sí, varios criptos para el próximo año. Y bueno, este es un mapa también que ustedes pueden checar en coinmap.org. Ahí pueden verificar en diferentes lugares del mundo donde están aceptándolo como pago. Tenemos que ya existen más de 1,200 compañías que han tenido fondos de más de 18 billones de dólares en todo este ecosistema de inversión en más de 75 países. Existen muchas áreas de oportunidades. Están las áreas financieras, justamente lo que muchos preguntaban sobre carteras, pues existen muchas empresas de carteras, no todas son independientes. Existen plataformas de pagos, de infraestructura, los que hacen los equipos de minería, en fin, existe un amplio campo en todo esto. ¿Qué valor tiene? Pues bueno, los bitcoins tienen valor por las características que tienen similares al dinero. Ya las había mencionado, durabilidad, portabilidad, escasez, divisibilidad. Si nosotros nos ponemos a investigar lo que es el dinero o lo que respalda el oro, la plata, etcétera, viene siendo más que nada la adopción masiva. Y pues bueno, el precio, como se menciona también, lo viene poniendo el mercado. ¿Por qué? Porque bueno, esto lo pueden ver más adelante, es una comparativa de por qué tiene el valor el oro, el dinero fiduciario y Bitcoin. Prácticamente Bitcoin lo único que le falta es más uso y adopción comparado a otras opciones. Sobre la seguridad de Bitcoin, que dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo escuché que hackearon muchos Bitcoins, no me habías dicho que era seguro, todo este rollo. Pues bueno, no, Bitcoin no ha sido hackeado. Y pues bueno, ¿qué ataque podría realmente poner en peligro a Bitcoin? Uno de los más mencionados y más debatidos viene siendo, por ejemplo, la computación cuántica, que todavía estamos a un buen tiempo de llegar a esto. Pues bueno, la computación cuántica sí tiene las probabilidades de resolver muy fácilmente lo que viene siendo la criptografía de curvas elípticas, que es lo que se utiliza para Bitcoin. Y también se ha criticado mucho de que el algoritmo de SHA-256, según el New York Times en 2013, dijo que había un backdoor puesto por la NSA para poder descifrar fácilmente las llaves generadas con este. Sin embargo, el estándar que la NSA supuestamente le puso un backdoor es el SEC 256R1,
y Bitcoin el que utiliza es el 256K1. Sí, entonces es una de las cosas interesantes de que fueron muchos años después de que se creó Bitcoin que se descubrió que posiblemente el SHA-256 tenía un backdoor de la NSA, pero en una implementación que no utiliza Bitcoin. ¿Y qué pasa si rompen el SHA-256? Pues todos a correr. ¿Por qué? Porque si el SHA-256 se rompe, estamos en graves problemas. La mayoría del sistema financiero, tarjetas de crédito, envíos internacionales de remesas, certificados SSL, inscripciones, bases de datos, PGP, lo que ustedes se imaginen, incluso misiles Tomahawk, utilizan el SHA-256 para el intercambio de información entre ellos. Entonces, todo esto está en peligro. Y la única buena noticia es de que si en cierto momento se rompe el SHA-256 o está cerca de romperse, simplemente se cambia el tipo de cifrado en Bitcoin con unos cambios de líneas de código, que de hecho ya se está viendo eso para este año. Y pues ya estaríamos seguros ante este tipo de ataques, ¿no? Unas advertencias, pues bueno, que hay muchas estafas con Bitcoin, network marketing, grupos de inversiones, redes, círculos de emprendedores y demás, que los invitan a hoteles, a ciertas pláticas y todo este rollo. Simplemente no caer en todo esto. ¿Cómo los podemos identificar? Pues bueno, en la comunidad de Bitcoin Monterrey hicimos un manual que pueden encontrar en la liga de bit.ly// estafas BTC. Es un manual de más o menos 30 páginas de cómo identificar todo el tipo de estafas que nacen en Bitcoin. También es importante porque si ustedes de repente crean un sistema y creen que es un sistema muy padre de préstamos entre personas, puede que realmente estén haciendo una flor de la abundancia, una pirámide y no se estén dando cuenta. Me ha tocado personas que de repente en un hackathon sacan un sistema como entonces, chequen muy bien de que no estén su idea siendo realmente una estafa, algo que no sea bien visto. Entonces, Bitcoin crea tremendas oportunidades y tremendos riesgos. Pues nosotros podemos aprovechar estas oportunidades y mitigar los riesgos y entonces tener un ganar-ganar. Por un lado positivo, tenemos el control total del dinero y podemos ahorrar. Y por el lado negativo, tenemos todo el control del dinero y podemos perderlo. Entonces es importante aprender todo esto muy bien. Si utilizas Bitcoin para remover terceros de la ecuación, como decíamos, debes de tener las responsabilidades de dichas terceras partes, aprender muy bien cómo se manejan todos estos datos de forma segura. Y pues bueno, Bitcoin no es perfecto, pero hasta ciertamente es ciertamente poderoso. No existe otro sistema de pagos como este. Es seguro en forma teórica. Hasta el momento no ha habido alguna forma de probar lo contrario, ya que está construido en base a algoritmos criptográficos estándar de confianza. ¿Y por qué vamos a confiar en el dinero de los nerds en vez del dinero de los bancos centrales? Porque, bueno, los nerds nos trajeron el Internet y los bancos centrales la Gran Depresión. Entonces, dudas hasta aquí, no sé si quieren que me extienda. Aquí hasta este momento cubrí lo que es la parte de Bitcoin como tal, unas cuantas bases de blockchain. También tengo un poco más a fondo sobre lo que es blockchain, pero dependería de si ustedes quieren soportarlo o con esto ya tienen suficiente. Estoy preguntando si quieren seguir y si me pueden poner en el chat. Ok, los que se pueden retirar, pues adelante. Recuerden que esto va a estar grabado y lo vamos a subir. Creo que sí, Manuel. Creo que el consenso está en que sigas. Perfecto. A ver, por aquí también vi una duda de si Cody utiliza blockchain. No, Cody lo que utiliza, digamos, de Bitcoin es la experiencia de usuario
que tiene un usuario cuando hace un pago de Bitcoin, la adquirió Cody. Eso de sacar tu smartphone, escanear un código QR, después checar el balance, enviar. Es exactamente el mismo proceso cuando haces un pago con Bitcoins que con Cody. Entonces, eso lo adoptó Cody copiándolo de Bitcoin. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ya de fondo lo que es blockchain. Ese unicornio rosa que todos dicen que existe por ahí. ¿Qué es el blockchain como tal? Entonces, tenemos que es un sistema que permite que partes que no confían plenamente unas con otras puedan mantener un consenso sobre la existencia, estado y evolución de cualquier factor compartido. ¿Sí? El consenso, que justamente ahorita hablamos de consensos, es precisamente la clave de un sistema de blockchain, porque es el fundamento que nos va a permitir que todos los participantes podamos confiar en que la información se encuentra grabada en él. ¿Para qué nos sirve un blockchain? El blockchain nos va a servir para compartir y gestionar valores de activos y bienes digitales sin necesidad de depender de entidades centrales de confianza. Con esto queremos decir cualquier tipo de valor y cualquier entidad de confianza, ya sea financiero, ya sea información personal, ya sea cualquier cosa que ustedes se imaginen, ¿no? Lo que nos promete es empoderar a los individuos a través de una cooperación eficiente sin confianza mutua y a expensas de los gobiernos, corporaciones y otras entidades centralizadas. La confianza se va a construir a través de la cooperación, pero ya no es un requisito previo necesario para ello. Es decir, nosotros podemos interactuar con otra persona aunque no confiemos en ella porque no la conocemos. Si se implementan correctamente, las tecnologías del libro distribuido nos van a permitir escalar la gobernanza de forma que sea democrática, directa a niveles globales, que es algo que necesitamos con urgencia hoy en día. Entonces, el blockchain nos va a permitir cooperación a escala global sin confianza. Es una tecnología que es resistente. Es una alternativa a gobiernos y bancos. Es una alternativa a corporaciones. Y también, por otro lado, permite la creación de riqueza y exposición al ahorro e inversión. Esto por parte de cuando se utiliza con criptomonedas. Entonces, ya hablamos también en varias ocasiones de descentralización. ¿Qué es la descentralización? La descentralización viene siendo un proceso de distribuir y dispersar el poder lejos de cualquier autoridad central. Vamos a tener que existen muchas ventajas cruciales en este modelo, partiendo de que toda autoridad central siempre es un punto único de fallo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un presidente de la República, pues bueno, es nuestro único punto de fallo porque pues de él se desencadena cualquier decisión hacia todo lo demás. Si de repente alguien le hace algo o algo, pues todo el país va a volverse de cabeza, ¿no? Cualquier desperfecto en la cima de la jerarquía, ya sea intencional o no, va a tener un efecto negativo en todo el sistema. Y pues bueno, Bitcoin, que fue el primero en implementar la descentralización para un sistema como tal, fue diseñado como una alternativa descentralizada al dinero gubernamental y por ello no tiene un punto único de fallo, lo que lo hace resiliente, eficiente y democrático. Y pues bueno. También esto ya lo habíamos mencionado un poco, que existen diferentes tipos de descentralización, la arquitectónica, la política y la lógica. La arquitectónica, pues bueno, va a ser cómo se distribuyen las cosas en la red. No puedes decir que tienes un blockchain si tienes todo en un site dentro de una empresa. No puedes decir que tienes un blockchain si tienes todo montado en Amazon, porque pues al final de cuentas simplemente esa es una distribución a medias, ¿no? Al final de cuentas no está realmente descentralizada. También tenemos la descentralización política. Esto es cuántas personas tienen la toma de decisiones dentro de la red. Entonces,
cuántas personas controlan las computadoras que forman parte del sistema. Y pues bueno, todo esto va a formar parte de los aspectos de la confianza de la red. Y pues bueno, también tenemos la descentralización lógica, que es el cómo se enfocan los diferentes recursos de la red. Existe un consenso sobre el propósito de la misma, cómo se van a estructurar los datos, cómo va a ser la interfaz para funcionar. Todo esto es parte del consenso y es la descentralización lógica. Esto yo creo que me lo voy a saltar, porque ya también lo vimos. Todo esto nos va a ayudar a tener la tolerancia a fallos, que sea resistente a ataques y que sea resistente a colusiones. ¿Qué inconvenientes realmente tiene la descentralización? Porque también tiene sus inconvenientes. Y esto es muy importante cuando queremos generar soluciones y a todo le queremos meter un blockchain y realmente no estamos solucionando un problema, sino lo estamos empeorando. Entonces, uno de los primeros problemas que genera la descentralización de un blockchain es que tenemos una falta de enfoque. Puede tener demasiado énfasis en la toma de decisiones independientes de cada nivel en vez de algo que beneficie a la red en general. Entonces, los tomadores de decisiones individuales pueden tomar decisiones que beneficien a su segmento y, pues bueno, en los sistemas centralizados, los organismos simplemente toman decisiones estratégicas en contrario a este punto. Entonces, tiene una gobernanza que es mucho más compleja y por lo mismo las decisiones se toman de una forma más lenta y prolongada. ¿Sí? También tenemos una duplicación de trabajo. Por un lado, tenemos, por ejemplo, que los sistemas descentralizados son seguros porque, pues, bueno, tienen una redundancia donde cada nodo tiene una copia de todo, pero también está repitiendo la misma tarea que todos los demás. Entonces, hay trabajo duplicado que no siempre es necesario que se genere para todo tipo de casos, ¿no? Y esto, pues, obviamente genera un costo monetario. También tenemos la velocidad de acción. Como dijimos, la falta de enfoque, pues bueno, va a hacer que la toma de decisiones de cómo mejorar la seguridad, cómo hacer innovación y otras cosas, pues bueno, se vean afectadas porque, pues bueno, va a ser más lento el poder hacer cambios que afecten al sistema porque pues, cada quien va a querer justamente tener voz y voto. Bueno, vamos a tener que ninguna persona o compañía va a poder controlar la entrada de datos o la integridad. Sin embargo, el conjunto de la cadena de bloques se va a verificar constantemente y todos estos puntos tienen una misma información que, como dijimos, es una redundancia que puede, al final de cuentas, no ser necesaria. Sin embargo, las empresas van a poder disfrutar de las ventajas del blockchain cuando estén utilizando esta tecnología para hacer transacciones más seguras, baratas y rastreables. Es por eso que hay tanto interés en lo que se considera los smart contracts, que son pequeños programas informáticos que facilitan, aseguran y hacen cumplir que se ejecuten acuerdos registrados entre dos o más partes. Justamente esto es por lo que se intenta implementar blockchain muchas veces en las empresas. Sin embargo, pues bueno, siempre hay que verificar muy bien el caso de uso. Características. Si se dan cuenta, cuando todo nació, simplemente el blockchain se enfocaba al 100% en la cuestión financiera. Tenemos los bitcoins, los altcoins y todo este rollo, y todo es 100% financiero. Después empezamos a hablar sobre contratos inteligentes. Esto se le denomina la versión 2.0 de la blockchain. Aquí ya tenemos contratos inteligentes, propiedades inteligentes, organizaciones autónomas, organizaciones descentralizadas, aplicaciones descentralizadas, sociedades autónomas. Y ya después, más adelante, y todavía estamos en etapas de experimentaciones, viene siendo las blockchains 3.0, que ya van todavía
igualmente, más allá de lo que vienen siendo las monedas, más allá de los mercados económicos, más hacia, por ejemplo, identificación digital, protección de identidad privada, y otras cosas, ¿no? Gobernanza y demás. Cada una de estas versiones, por así decirlo, de la blockchain va teniendo ciertas mejoras. Digamos, en la primera pues, simplemente tuvimos los ledgers distribuidos. En la segunda ya implementamos smart contracts. Y en la tercera se está viendo, por ejemplo, cuestiones de escalabilidad, mejores consensos, que pueda haber interacción entre diferentes redes y demás. Y ya versiones 4.0 son cuestiones todavía muy, digamos, sueños extraños por ahí que se tienen. Las blockchains, al menos en las blockchains abiertas, como vienen siendo las criptomonedas, tienen 5 pilares importantes. Por un lado, es que son neutrales, también son resistentes a la censura, son abiertas, son públicas y no tienen ningún tipo de restricción territorial. Cuando nosotros hablamos de una blockchain abierta, quiere decir que cualquier persona puede integrarse sin verificar su identificación, origen o incluso si es un humano. Entonces, ya aquí tenemos que podemos integrar incluso lo que es el IoT. Podemos, más allá de conectarnos para utilizarlo o que se realicen acciones, lo podemos extender, modificar, crear. Entonces, no solamente es que tú puedas utilizarlo, sino que también puedes modificarlo y extenderlo a tus necesidades, ¿no? Entonces, no todo lo nuevo tiene que provenir de quien creó la red. Es decir, también es abierto a innovaciones de externos que se incluyen en el mismo sistema. Y pues bueno, es open source donde todos toman de todos. Cuando hablamos de borderless, pues bueno, no hay fronteras y es internacional. No importa dónde estés, ya está ahí el blockchain. Algo muy interesante es que cuando viajamos y tenemos bitcoins, no estamos transfiriéndolos ni transportándolos, sino que simplemente llevamos las llaves y estos ya se encuentran en donde estamos viajando. Esto es muy interesante para cuestiones legales porque realmente cuando te dicen no puedes ingresar al país teniendo bitcoins porque es ilegal, pues puedes decir, pues los bitcoins ya se encontraban aquí, yo solamente estoy transfiriendo, o bueno, solamente traigo unas llaves encima, ¿no? Los activos de un blockchain no están en un lugar, sino en todos los lugares a la vez. Cuando hablamos de que es neutral, quiere decir que es mi dinero o mis datos y no tengo que pedir permiso a nadie ni autorización sobre cómo los voy a utilizar o si los voy a transferir o a quién se los voy a enviar. No importa quién los envía, quién los recibe y es una comunicación de valor sin límites. Resistente a la censura es que nadie va a poder detenernos en la realización de una transacción, así como también tenemos derechos humanos como por ejemplo para hablar, también nosotros tenemos el derecho de transaccionar y nadie puede cerrar la red. También tenemos que es público porque, bueno, todo esto es verificable, nadie puede hacer trampa. Desde el código fuente, las transferencias, estado de la red, todo se puede verificar en tiempo real. Y bueno, ¿dónde se implementan las blockchains? Aquí ya tenemos un abanico todavía mucho más amplio que con las criptomonedas. Obviamente tenemos por un lado las criptomonedas como tal, tenemos herramientas de desarrollo que están dedicadas a esto, tenemos las blockchains que están dedicadas a soberanía, tenemos a fintech, tenemos intercambio de valor, intercambio de datos, autentificación, para juegos, para inversiones, para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde impacta el blockchain? Pues bueno, tenemos, por ejemplo, el blockchain como tal, es en cualquier lado donde nosotros necesitamos tener confianza entre unos y otros. Tenemos muchas cosas que interactúan aquí. Tenemos pseudonimidad, tenemos rastreos, tenemos criptografías, tenemos
lenguajes de programación y demás. Y todo esto va encapsulado solamente en el uso del blockchain. Ya sea que necesitemos transparencia y contabilidad, descentralización, seguridad o queremos generar un impacto. Tenemos muchos usos, digamos, todavía teóricos, porque al final de cuentas ninguno de estos ha tenido un boom como tal de blockchain fuera de lo que viene siendo criptomonedas. Puede usarse para los bancos, que también hay algunos bancos que lo están ya adoptando dentro de sus procesos, para seguridad, para IoT, comunicación, gobiernos, tokenizaciones, para tipo Ubers y muchas otras cosas más, ¿no? Todo esto, ¿cómo se hace? Pues por medio de los smart contracts, que un contrato inteligente no es realmente inteligente, es un código tonto, o bueno, un código simplemente informático, que actúa como un acuerdo vinculante entre dos o más partes, sin necesidad de un intercambio, y cuyas cláusulas se van a programar previamente, otorgándole una capacidad de autoejecutarse y validar, así como de cumplir con condiciones de las cláusulas. Entonces, dicho de otra forma, pues viene siendo que tiene la capacidad sobre activos digitales, que puede validar el cumplimiento de condiciones y que puede ejecutarse de forma autónoma y automática.